Carlos Bruce y Luis Galarreta están con nosotros, congresistas de la República, para tocar los temas relacionados con el aporte de los independientes, pero también para conocer su opinión sobre esto planteado por Salomón Lerner. Don Carlos Bruce, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Don Luis Galarreta, buenas noches. Gracias por venir. Don Carlos Bruce, ¿ha escuchado usted a Salomón Lerner? ¿Comparte su opinión? Bueno, comparto la opinión de que efectivamente nadie es eterno en la administración pública. La gran preocupación no es que se quede el ministro Castilla puede salir y definitivamente, por ejemplo, el trabajo hecho en pro inversión es bastante deficitario y en otras cosas sí ha tenido éxito en por lo menos mantener el modelo económico. Y el problema está en quién lo va a reemplazar, ¿no? Porque algunos de los nombres que ha dicho Salomón Lerner sería regresar a la gran transformación, ¿no? Y cosa que es un charco que ya hemos cruzado, ¿no? Entonces el problema es ese, de este gobierno que vemos no tiene capacidad de reclutar gente de nivel de afuera. Cada vez que sale un ministro ascienden al viceministro. Entonces es un gobierno que está encerrándose en sí mismo y el temor de que Castilla salga es que nos pongan ahí a alguien que no tenga el peso y el liderazgo que deberá tener. Bueno, pero justamente Salomón Lerner ha dicho, ya no le tengamos miedo a los fantasmas. ¿Debe entonces, según la lógica de usted, Castilla quedarse los 5 años de Humala? No, lo que creo que el presidente de Humala tiene que hacer es empezar a reclutar gente de nivel fuera de su gobierno, airear su gobierno, no seguir encerrándose, que eso le está haciendo daño. Don Luis Galarreta. Creo que hay varias cosas. La primera que me sorprende un poco que el expresidente del Consejo de Ministros diga: nosotros teníamos una agenda de competitividad con el ministro Burneo y el que se opuso fue el ministro de Economía. Perdón, ¿quién mandaba? O sea, el ministro de Economía pasaba por encima del presidente del Consejo de Ministros y se fue solamente cuando vio que el gobierno ya no estaba en la gran transformación, sino realmente está en la hoja de ruta. Pero la gran prueba de que quien tenía el apoyo del presidente era Luis Miguel Castilla es que Salomón Lerner salió y Castilla se quedó. Pero digamos, salió... O sea, eso le prueba que la pareja... Exacto. Tenía más confianza en Castilla. Sí, y sale además porque todas las críticas que ha hecho el señor Salomón Lerner, con todo derecho que tiene que hacerlas, por supuesto, lo que no ha dicho es que varios de sus aliados son los que han frenado la economía. Los Arana, todos los que están alrededor de este conglomerado nuevo de izquierda, entre comillas, son los que han de alguna manera generado este problema. Sí estoy de acuerdo en que nadie es eterno, acá no podemos pensar en persona. Yo no tengo tanto temor a que por el tema de que el señor Miguel Castilla se vaya o no. Yo creo, con la diferencia que tengo con Miguel, además Castilla, que me he enfrentado abiertamente en el tema que vamos a conversar más tarde, porque era el PPC y quien habla, quien se enfrentó, y nos quitaron la Comisión de Economía por eso. Pero el problema es que, por ejemplo, el señor Humala le puede hacer caso a recomendaciones como la de Salomón Lerner, ¿no? Del señor Jiménez, de gente que no había llegado hasta a Félix Jiménez, pero varios de los nombres que el señor estaba dando, varios acerté que iba a dar por ahí. Entonces, su crítica a Miguel Castilla va más bien porque no hizo la visión de la gran transformación que tenía en todo caso Salomón Lerner. Y para nosotros, por lo menos para el PPC o para en general para la oposición, no es eterno, pero sería bueno y tener la seguridad que el presidente Humala, que ya intentó por ejemplo la compra de Repsol y que Castilla tuvo un pleito interesante interno para lograr que el gobierno vaya por ahí, tenga claro que el que reemplace sea una persona que le dé mayores aires al gobierno, pero en la línea de una economía social de mercado. Pero para hacer justicia, Salomón Lerner no es de la gran transformación. Salomón Lerner permite, al contrario, la hoja de ruta. Mira que ahí con ahí empezó el tema de la ley de la consulta, empezó el tema de Conga y por ahí se empezó a frenar varias cosas. ¿Sabes? Bueno. O sea, no lo critico, pero en general hay sus propuestas de nombres que ha dado, con todo el derecho que tienes de hacerlo. No me da miedo ningún fantasma, me dan miedo esos vivos, más bien, no los fantasmas que podrían asumir esos cargos. Bueno, pero digamos, despersonalizando el tema, ¿se está manejando bien la economía en este momento en una situación precrisis, crisis llegando? No lo sé, pero ¿se está manejando bien? Mira, yo digo que se está manejando con nota probatoria. No se está manejando como debiéramos haberlo manejado. En primer lugar, una pésima idea que el ministro de Economía y el presidente de la República salga a decir que estamos en una crisis, ¿no? Que estamos la vaca gorda ya. Eso fue un error. Por ejemplo, ¿no? Más allá de un error, porque uno puede decir, sí, una reclutada, como diría el presidente, ¿no es cierto? Pero después de año y medio, 2 años de gobierno, ¿se pueden cometer errores de ese calibre? Por eso digo, es un error grave. El segundo error que yo veo, y ya lo mencioné, es el tema de proinversión, ¿no?
5 presidentes ha tenido por inversión en 2 años. Entonces, esa institución no está caminando al ritmo que debiera, y esa institución depende del Ministerio de Economía. Entonces, ahí estamos un problema, y se ve una falta de gestión por parte del MEF en lo que ha sido la promoción de todos los proyectos que podrían generar un flujo de inversiones que hubieran evitado tener el bache que estamos teniendo. Sí, yo ahí sí soy un poco más crítico, y creo que puede haber acabado un ciclo. El temor no es que uno no analice que acabó un ciclo. Me refiero a Miguel Castilla, que creo que ha hecho cosas positivas por tratar de que el gobierno se centre y no se vaya a la extrema izquierda. Pero creo que es un momento en el que tal vez su participación, y por eso repito, el temor no está por el lado de que él sea eterno, sino que vaya a pensar el presidente de la República a ver quién lo pone. Además, algo que hay que evaluar a Miguel Castilla, con todo el esfuerzo que ha hecho por el país, hay que reconocérselo, no es si el Perú está creciendo, sino si nos preparamos de la mejor manera este año y medio. Yo creo que lo hicimos mal. Creo que hubo mucha lentitud del gobierno, y Miguel obviamente, Castilla es el encargado, el ministro de Economía, de ese tema. Entonces, ha hecho aportes importantes para el país, para que el gobierno se entre para esas luchas internas. Pero yo no solamente creo que es Miguel Castilla, porque el tema del paro de la minería tiene que ver con el ministro del Ambiente, tiene que ver con otras cosas también que han de alguna manera entrampado al gobierno. Pero sí creo que hay un ciclo que puede haber acabado, pero que además se va a juzgar cómo se recibe el gobierno, y esos 2 años qué se hizo para prepararnos para esta situación. Claro, todo el mundo, porque hay gente que puede decir, bueno, sí, efectivamente la crisis externa nos golpeó, pero hay otros que pueden decir, recibieron no solamente las encuestas en el mejor momento, la economía en su mejor momento, y despilfarraron, por no haber tenido previsión, los mejores momentos. Miguel Castilla es un muy buen técnico, pero a veces pues ya uno le hace mucho caso a la parte política del presidente. Mira, el Lucho Carranza, que es un extraordinario ministro de Economía que tuvimos, y otros economistas ya avisaban de lo que se venía. Entonces ha habido incluso mucho tema de prepotencia, que es el tema que vamos a hablar seguro, cómo ponen las normas y las meten. Entonces ahí creo que ha faltado una visión más... Antes de entrar a ese tema, rapidito, las palabras del presidente hoy día, de que hay que dejar de lado la soberbia, y no, pues, ¿para qué todos quieren conversar con el presidente? No, pues, converse con el primer ministro. Yo creo que no ha sido su momento más apropiado. Ha cometido obviamente un error en dar una declaración de ese tipo, porque acusa a otro de soberbia cuando inmediatamente después él cae en la soberbia con decir, yo soy el presidente, conmigo no conversan porque soy el presidente del partido. Y los otros, ¿qué son? ¿Qué cosa Luis Bedoya no es presidente del partido también? Entonces, que no debería haber ido a conversar. Entonces, ha cometido un error terrible, y debemos señalar lo siguiente: en el Perú el jefe de Estado es a su vez jefe de gobierno. Por lo tanto, si alguien quiere convocar un diálogo al más alto nivel, tiene que estar sentado el jefe de gobierno, y el jefe de gobierno no es Juan Jiménez, el jefe de gobierno es Ollanta Humala, y él no se está sentando a conversar. Así que eso nomás nos dice del lado de quién está la soberbia, y que no creo que esté del lado de los partidos. ¿Comparte la opinión? Yo insisto que el gobierno pecó mucho de atacar innecesariamente, porque inició estos ataques a algunos sectores de la oposición y se empezó una batalla campal. Pero yo me quedo con la extraordinaria y magnífica presentación de Luis Bedoya Reyes en este diálogo, de Raúl Castro como presidente del PPC y de Lourdes Flores como una lideresa, una de las principales figuras. Primero, de elevar el nivel de la política, y segundo, de aceptar que, siendo presidente de la República, una figura que tiene a cargo toda la nación, encargarle, como corresponde, y eso es su derecho, al presidente del Consejo de Ministros, que no es que goce de mi simpatía, yo ya he dicho que me hubiera gustado que fuera otro, pero si él es el encargado, y además el partido ha dicho, bueno, vamos a este diálogo de manera democrática. Más allá del comentario del presidente, que no es la mejor excusa, o sea, ya, pero eso es otro tema, pues que desgraciadamente no es el mejor político en forma de expresarse y nada por el estilo, y que deberían tener algunos asesores ayudándolo un poquito, voy a metiendo la pata varias veces. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya para entrar de lleno a este tema de los aportes de los independientes, que ustedes me dirán, ¿es un nuevo error o está bien o ¿qué hacemos? Una pausa. Bien, estamos en compañía de Carlos Bruz y Luis Galarreta, congresistas de la República, y el tema ahora en este bloque sí es el aporte de los independientes. Don Carlos Bruz, ¿es conveniente o ha sido conveniente el establecer esta obligación de parte de los independientes de la forma que lo ha hecho el gobierno? Yo creo que es conveniente, pero no de la forma como lo ha hecho el gobierno. Creo que se ha debido diseñar un producto ad hoc para los independientes. No copiar lo que tenemos todos los que tenemos trabajos dependientes y dárselo a los independientes, sino hacer un producto distinto. Y me explico.
Por ejemplo, los independientes generalmente son gente que trabaja en un lugar, tiene un trabajo dependiente y se cacholea y presenta su recibo por honorarios. Entonces van a pagar, por ejemplo, seguro 2 veces. Seguro de sepelio 2 veces, o sea que cuando se muera le van a dar 2 cajones. No tiene sentido, ¿no? Por dar solamente una idea. En segundo lugar, se está obligando a aportar a las AFPs a aquellos que no están pagando impuesto a la renta, ¿no? Los que ganan menos de 1.800 soles más o menos van a tener que hacer su aportación a las AFPs, y esa gente es indetectable por la SUNAT. Por lo tanto, esa gente, ¿qué va a hacer? Se va a tener bajo el radar, ya no va a presentar recibos, o, aquí un consejo para que puedan evitar el AFP, fraccionen los recibos, pues. Entonces, si alguien ganaba 1.800 o 1.700 soles en un mes, ahora presenten pues 2 o 3 recibos para no llegar a los 750. Y es y esa sugerencia que estoy dando es por gusto, porque ya estoy seguro que ya mucha gente lo ha pensado. Además, esto va a generar informalidad, y no se olviden que gente que ahora tiene esta aportación obligatoria va a cotizar 1.2 más o menos en promedio de comienzo.